¿Un pobre niño discapacitado fue humillado en su escuela? Lo que hizo después su padre escandalizó a todos. Kevin Gutiérrez, un niño de 12 años con parálisis cerebral leve, vive con su padre, Daniel, en un barrio humilde a las afueras de Houston, Texas. La vida no ha sido fácil para ellos, pero ambos comparten un vínculo inquebrantable que los impulsa a seguir adelante a pesar de los desafíos. Kevin es un niño lleno de sueños y esperanzas. Desde muy pequeño, ha demostrado una inteligencia extraordinaria y una curiosidad insaciable. Su mayor sueño es convertirse en ingeniero y construir máquinas que puedan ayudar a las personas con discapacidades como la suya. Pero alcanzar ese sueño parece un camino cuesta arriba cuando las dificultades diarias los rodean. En su pequeño hogar, la rutina es modesta pero llena de esfuerzo. Daniel trabaja largas jornadas como mecánico en un taller local, dejando su propio sueño de lado para asegurarse de que Kevin tenga una oportunidad de triunfar. Mientras tanto, Kevin pasa horas estudiando en la mesa de la cocina, la única superficie en su hogar que puede usar como escritorio. Rodeado de libros desgastados que ha recopilado de bibliotecas y donaciones, se sumerge en su mundo de aprendizaje, a menudo dibujando esquemas de máquinas e inventos en hojas sueltas. La cocina, aunque pequeña y sencilla, es el centro de su vida. Los gabinetes de madera muestran signos del paso del tiempo, y la luz amarilla de una lámpara vieja ilumina apenas lo suficiente para que Kevin pueda leer y escribir. En las paredes cuelgan pósters de inventores famosos como Nikola Tesla y Thomas Edison, quienes son sus grandes inspiraciones. Pero no son solo los carteles lo que lo inspiran, también está el ejemplo de su padre, un hombre que, a pesar de sus propias limitaciones, nunca ha dejado de luchar por el bienestar de su hijo. Una tarde, mientras Kevin intentaba alcanzar un libro en la pradera alta de una estantería improvisada, Daniel lo observa desde el marco de la puerta. Aunque la escena es cotidiana, para Daniel es un recordatorio del esfuerzo constante de su hijo. Kevin estira sus brazos, sus piernas tiemblan un poco debido a su condición, pero no se rinde. Finalmente, con una sonrisa de satisfacción, logra tomar el libro y se sienta de nuevo en la mesa. Daniel, con un gesto orgulloso, entra en la habitación. Kevin, nunca dejes que nadie te diga que no eres capaz, le dice su padre, con una mezcla de seriedad y cariño en su voz. Tienes algo que nadie puede quitarte, tu determinación. Kevin lo mira y sonríe. Para él, las palabras de su padre son más que un simple consejo, son un recordatorio de que no está solo, de que su lucha es compartida y que cada pequeño logro vale la pena. Pero en la escuela, la realidad es diferente. Aunque Kevin es uno de los mejores estudiantes de su clase, su discapacidad física y su origen humilde lo convierten en blanco de miradas de pena y, a veces, de comentarios crueles. Algunos compañeros lo ven como alguien diferente y no entienden su fortaleza interna. Pero Kevin nunca responde con enojo. Su madre, que falleció cuando él era muy pequeño, siempre le dijo que la bondad y la paciencia son armas poderosas, y esas enseñanzas las lleva consigo en cada paso. Cada mañana, Kevin camina despacio hacia la parada del autobús escolar, enfrentando las burlas ocasionales de otros niños. Pero cuando llega a su asiento habitual en el aula, su enfoque cambia. En el momento en que abre sus libros, su mente viaja a un mundo donde las máquinas que imagina pueden hacer posible lo imposible. Sus profesores reconocen su talento, pero incluso ellos se preguntan cómo un niño con tan pocos recursos puede mantener una actitud tan positiva. Para Kevin, la respuesta es clara: no tiene tiempo para rendirse. Esa noche, mientras Kevin sigue escribiendo en sus cuadernos, Daniel llega del trabajo, exhausto pero decidido a pasar un momento con su hijo. La luz del taller todavía brilla en sus manos manchadas de grasa, pero su mirada refleja un orgullo inmenso. Se sienta junto a Kevin, observando los dibujos de robots y máquinas que su hijo ha trazado con tanto detalle. ¿Y esto qué es?, pregunta Daniel, señalando un boceto. Es una silla para personas que no pueden caminar, responde Kevin con entusiasmo. Podría ayudarlas a moverse sin esfuerzo. Daniel sonríe, asintiendo lentamente. Para él, no hay duda de que Kevin tiene un futuro brillante, aunque el mundo no siempre sea amable con ellos. Esa combinación de sueños y realidades difíciles es lo que los mantiene unidos. En medio de las risas y las pláticas, ambos saben que la vida les pondrá más obstáculos, pero también saben que juntos pueden enfrentarlos. Kevin guarda sus cuadernos y se prepara para dormir. Antes de apagar la luz, observa el póster de Tesla en la pared y susurra para sí mismo: algún día, seré como él. Daniel escucha esas palabras desde la puerta y, aunque no dice nada,
siente que está presenciando el inicio de algo extraordinario. La historia de Kevin aún está por escribirse, pero en ese momento, bajo la luz tenue de su hogar, padre e hijo comparten la certeza de que los sueños son posibles, incluso en medio de las mayores adversidades. A pesar de las limitaciones físicas que enfrenta, Kevin Gutiérrez siempre insiste en hacer las cosas por su cuenta. Desde niño, ha aprendido a no depender de nadie más, incluso si eso significa tomar más tiempo o esforzarse al doble. En su escuela actual, este espíritu independiente no pasa desapercibido, aunque no siempre de la manera que él quisiera. Algunos de sus compañeros lo miran con una mezcla de curiosidad y desdén, mientras que otros se burlan abiertamente de su forma de caminar o de los movimientos cuidadosos que realiza al manejar objetos. Sin embargo, Kevin, con una determinación que pocos niños de su edad tienen, ignora las risas y las palabras hirientes. Cada día para él es una oportunidad para demostrar que puede hacer más de lo que los demás esperan. Una tarde, después de regresar de la escuela, Kevin está sentado en la pequeña mesa de la cocina trabajando en un proyecto escolar. Su lápiz se desliza sobre el papel mientras dibuja un esquema detallado de una máquina que ha imaginado. Daniel, su padre, entra a la cocina y lo observa en silencio durante unos minutos. Ve cómo Kevin se esfuerza, como sus manos tiemblan levemente pero no se detienen. En ese momento, Daniel siente una mezcla de orgullo y tristeza. Sabe que la vida no ha sido justa con su hijo, pero también sabe que Kevin tiene algo especial, algo que podría llevarlo muy lejos si tan solo tuviera una oportunidad. Esa misma noche, después de que Kevin se duerme, Daniel se queda despierto investigando en su viejo teléfono móvil. Había escuchado sobre una escuela prestigiosa, la Riewood Academy, conocida por su excelencia académica y sus recursos avanzados. Aunque parecía un lugar inalcanzable para ellos, Daniel decide que vale la pena intentarlo. Encuentra información sobre un programa de becas y comienza a llenar la solicitud en silencio, asegurándose de incluir cada detalle sobre las habilidades académicas de Kevin y su historia personal. Mientras escribe, recuerda todos los momentos en que su hijo ha demostrado una resiliencia inquebrantable, desde aprender a caminar cuando los médicos dijeron que sería poco probable, hasta destacarse en matemáticas y ciencias a pesar de las burlas constantes. Durante semanas, Daniel espera ansiosamente una respuesta. No le dice nada a Kevin, temiendo que pueda ilusionarse y luego enfrentar una decepción. Pero un día, mientras está revisando el buzón, encuentra un sobre con el logotipo de Riewood Academy. Sus manos tiemblan ligeramente mientras lo abre. Dentro, hay una carta que confirma que Kevin ha sido aceptado con una beca completa. Por un momento, Daniel no puede contener las lágrimas. Respira profundamente, guarda la carta en el bolsillo y regresa a casa con una sonrisa que no puede disimular. Cuando Kevin llega de la escuela esa tarde, Daniel lo espera en la sala con el sobre en mano. Kevin lo mira con curiosidad, pero no dice nada. Daniel le entrega el sobre y le indica que lo abra. Kevin, con manos temblorosas, rompe el sello y saca la carta. Sus ojos recorren las palabras lentamente, y cuando finalmente entiende lo que dice, su boca se abre en una mezcla de sorpresa y emoción. ¿Me aceptaron?, pregunta Kevin, apenas creyendo lo que acaba de leer. Te aceptaron, hijo, responde Daniel, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Este es el comienzo de algo grande. Ellos van a conocer al verdadero Kevin Gutiérrez. Kevin sonríe, pero rápidamente su expresión cambia a una mezcla de preocupación y duda. Baja la mirada hacia la carta y luego vuelve a mirar a su padre. ¿Y si no me aceptan?, pregunta en voz baja, como si tuviera miedo de la respuesta. Daniel se arrodilla frente a él, poniendo las manos firmemente en los hombros de su hijo. Kevin, tú solo tienes que mostrarles quién eres. El resto, el mundo tendrá que aprender. Por un momento, el peso de la duda parece aliviarse. Kevin sonríe de nuevo, esta vez con más confianza. Esa noche, los dos celebran con una cena sencilla pero llena de alegría. Daniel prepara el platillo favorito de Kevin, unos tacos caseros que siempre logran hacerlo sonreír. Mientras comen, hablan sobre lo que podría venir. Daniel le cuenta a Kevin que Riewood Academy no será fácil, que probablemente enfrentará nuevos desafíos, pero también le asegura que está preparado para ellos. Kevin asiente, sintiendo por primera vez que este sueño, que parecía tan lejano, ahora está al alcance de sus manos. En los días siguientes, Kevin comienza a prepararse para su nueva escuela. Aunque está emocionado, no puede evitar sentir nervios. Se pregunta si será capaz de encajar,
si los demás estudiantes lo aceptarán o si simplemente será el blanco de más burlas. Pero cada vez que estos pensamientos lo abruman, recuerda las palabras de su padre y siente una chispa de confianza renovada. Finalmente, el día llega. Kevin, vestido con su nuevo uniforme, se mira en el espejo antes de salir. Aunque su reflejo muestra a un niño pequeño con movimientos torpes, él ve algo más. Ve a alguien que está listo para enfrentar lo que venga, alguien que no permitirá que las opiniones de los demás definan su valor. Daniel, al verlo, siente un orgullo inmenso. Sabe que este es solo el comienzo de un camino lleno de retos, pero también lleno de posibilidades. Mientras caminan hacia la parada del autobús que los llevará a Riewood Academy, Daniel pone una mano en el hombro de Kevin. No dicen mucho, pero no hace falta. Ambos saben que este es un momento crucial, un punto de inflexión en sus vidas. Al llegar a la escuela, Kevin respira hondo y da su primer paso hacia lo desconocido, con la certeza de que no está solo. Su padre, su mayor aliado, estará siempre a su lado, recordándole que su valor no tiene límites. Kevin llegó a Riewood Academy con una mezcla de nervios y esperanza. Su padre, Daniel, lo había animado durante días, repitiéndole una y otra vez que esta era su oportunidad de demostrar todo lo que podía lograr. Sin embargo, al cruzar las puertas de la prestigiosa institución, Kevin sintió el peso de las miradas que lo rodeaban. Los pasillos estaban llenos de estudiantes con uniformes impecables y mochilas caras, que parecían estar acostumbrados a un mundo muy diferente al suyo. Aunque intentaba mantener la cabeza en alto, no podía ignorar los susurros y las miradas de reojo que lo seguían mientras avanzaba lentamente, cuidando cada paso. Desde el primer día, Kevin percibió que no sería fácil encajar. En las aulas, sus compañeros de clase no tardaron en notar su forma de caminar, sus movimientos torpes y su manera meticulosa de organizar sus cosas. Algunos simplemente lo ignoraban, pero otros no dudaban en hacer comentarios sarcásticos que lo hacían sentir fuera de lugar. Durante el almuerzo, un grupo de estudiantes pasó junto a su mesa, murmurando lo suficientemente alto como para que él los escuchara. ¿Viste cómo camina?, dijo uno, riéndose. Parece que ni debería estar aquí. Kevin intentó concentrarse en su comida, fingiendo que no había escuchado, pero cada palabra se clavaba en su interior. A pesar de todo, se prometió a sí mismo que no dejaría que esas actitudes lo detuvieran. Recordó las palabras de su padre: solo necesitas mostrarles quién eres. Con esa idea en mente, decidió enfocarse en sus estudios y demostrar que merecía su lugar en Riewood. Pero no solo eran los estudiantes los que lo hacían sentir como un intruso. El director de la escuela, el señor Peterson, parecía tener una opinión similar. Desde el momento en que Kevin fue presentado como parte de los nuevos alumnos becados, Peterson lo observó con una expresión que mezclaba desdén y escepticismo. Aunque nunca dijo nada directamente, sus gestos y comentarios insinuaban que no estaba del todo de acuerdo con la inclusión de Kevin en la escuela. Durante una de las clases, Kevin lo sorprendió mirándolo desde la puerta, como si evaluara cada uno de sus movimientos. La tensión llegó a un punto crítico durante una asamblea escolar, apenas unas semanas después de que Kevin comenzara en Riewood. El auditorio estaba lleno, con filas de estudiantes perfectamente alineados, todos vestidos con sus uniformes impecables. Kevin se sentó cerca de la parte trasera, tratando de no llamar la atención. Pero desde el momento en que Peterson subió al escenario, supo que algo no estaba bien. El director comenzó su discurso hablando sobre los valores de la escuela, sobre la excelencia y el prestigio que habían construido a lo largo de los años. Riewood Academy siempre ha sido un símbolo de excelencia, dijo Peterson, con una voz firme que resonaba en todo el auditorio. Y para mantener ese estándar, es crucial que evaluemos cuidadosamente a quienes permitimos entrar en nuestras aulas. Mientras hablaba, sus ojos se dirigieron brevemente hacia donde estaba sentado Kevin. Fue solo un instante, pero para Kevin, ese vistazo fue suficiente para entender el mensaje. Se hundió un poco en su asiento, deseando volverse invisible. A su alrededor, algunos estudiantes comenzaron a susurrar y a reír entre ellos, sus miradas claramente dirigidas hacia él. Peterson continuó, sin mostrar ningún indicio de empatía en su tono. Las excepciones son necesarias, claro, pero nunca deben comprometer nuestra misión principal, formar a los mejores y más brillantes. El peso de esas palabras cayó sobre Kevin como una losa. Sabía que Peterson estaba hablando de él, aunque nunca mencionara su nombre. Las risas contenidas y los susurros de sus compañeros solo confirmaron sus sospechas.
sintió como su rostro se calentaba y sus manos comenzaban a sudar. Quería salir corriendo, escapar de ese lugar donde parecía que no pertenecía, pero se obligó a permanecer en su lugar. Miró hacia el suelo, evitando los ojos de todos, mientras intentaba contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Desde el escenario, Peterson continuó con su discurso, cambiando de tema como si nada hubiera pasado. Pero para Kevin, el daño ya estaba hecho. Esa noche, al llegar a casa, Kevin estaba inusualmente callado. Daniel notó de inmediato que algo estaba mal, pero decidió esperar a que su hijo hablara. Kevin, sin embargo, no dijo nada. Se encerró en su cuarto y pasó horas mirando sus libros sin abrirlos, luchando contra los pensamientos negativos que lo inundaban. Aunque no lo expresó en palabras, Kevin comenzó a cuestionarse si realmente merecía estar en Riewood. Cada mirada, cada comentario y, especialmente, las palabras de Peterson, lo habían hecho dudar de sí mismo. Pero en el fondo, una pequeña chispa de determinación seguía ardiendo. Recordó cómo había superado tantas dificultades antes, cómo había demostrado que era capaz incluso cuando otros pensaban lo contrario. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a no dejar que las palabras de un director o las burlas de sus compañeros definieran quién era. Al día siguiente, Kevin volvió a la escuela con la cabeza en alto, aunque su corazón todavía estaba pesado. Caminó por los pasillos, ignorando las miradas y los murmullos, y se sentó en su clase como si nada hubiera pasado. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero también sabía que no estaba solo. Su padre siempre estaría allí para apoyarlo, y aunque el mundo pareciera estar en su contra, Kevin estaba decidido a luchar por su lugar en Riewood Academy. Kevin llegó a casa con el peso de la humillación cargado sobre sus hombros. Las palabras del director resonaban en su mente, y las risas contenidas de sus compañeros se repetían como un eco interminable. Se sentó en el borde de su cama, dejando caer su mochila al suelo, mientras su mirada perdida se fijaba en un punto inexistente en la pared. Una mezcla de tristeza y frustración lo envolvía. Por primera vez desde que comenzó en Riewood Academy, Kevin pensó seriamente en rendirse. Daniel notó de inmediato que algo no estaba bien. Aunque Kevin no dijo nada, su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Durante la cena, apenas probó bocado y evitó el contacto visual. Daniel esperó pacientemente, sabiendo que eventualmente su hijo hablaría. Finalmente, cuando la noche se había asentado y el ruido de la ciudad comenzaba a calmarse, se acercó al cuarto de Kevin. Lo encontró sentado en su escritorio, con los codos apoyados sobre la mesa y las manos sosteniendo su cabeza. ¿Qué pasó hoy, hijo?, preguntó Daniel con suavidad, sentándose a su lado. Kevin suspiró profundamente, sintiendo como la presión que llevaba dentro comenzaba a salir en forma de palabras entrecortadas. Papá, creo que cometimos un error al venir aquí. No pertenezco a Riewood. Nadie me quiere allí. El director, los estudiantes, todos me miran como si no tuviera derecho a estar ahí. Tal vez deberían dárselo a alguien que sí lo merezca. Daniel lo escuchó en silencio, dejando que Kevin se desahogara. Cuando terminó, puso una mano firme pero reconfortante sobre su hombro. Kevin, escúchame bien. Tú mereces estar ahí tanto como cualquiera de esos chicos, si no es que más. Has trabajado duro para llegar a donde estás. ¿Por qué vas a dejar que las opiniones de personas que ni siquiera te conocen definan lo que puedes lograr? Kevin levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener. Es que no es solo el director, papá. Es todo. No importa cuánto intente, siempre me miran como si estuviera fuera de lugar. Daniel suspiró y tomó una pausa antes de responder. Hijo, ¿sabes cuántas veces en mi vida me han dicho que no puedo hacer algo? Cuando era joven, me decían que no iba a llegar a ningún lado, que no podría sostener una familia. Pero aquí estoy, y aquí estamos los dos. Lo importante no es lo que ellos piensen, sino lo que tú sabes que eres capaz de hacer. Kevin permaneció en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de su padre. Había enfrentado muchas dificultades en su vida, pero siempre había encontrado la manera de salir adelante. Este no sería el momento de rendirse, no ahora. Esa noche, mientras Daniel limpiaba la cocina, notó que la luz en el cuarto de Kevin seguía encendida. Al asomarse, lo vio inclinado sobre sus libros, con un cuaderno lleno de notas y fórmulas esparcido frente a él. La expresión en el rostro de su hijo había cambiado. Aunque todavía había rastros de la tristeza que había mostrado antes,
ahora había algo más: determinación. Daniel sonrió y, sin decir nada, fue a buscar un cobertor. Entró al cuarto y, con cuidado, lo colocó sobre los hombros de Kevin. «No voy a dejar que me derriben, papá», dijo Kevin de repente, sin apartar la vista de su cuaderno. «Pertenezco a este lugar». Daniel se agachó y colocó una mano sobre el hombro de su hijo, apretándolo con cariño. «Y yo voy a estar a tu lado, siempre». A partir de esa noche, Kevin decidió que no permitiría que los comentarios o las actitudes de los demás lo detuvieran. Si Riewood Academy no estaba lista para aceptarlo, entonces él se aseguraría de que no tuvieran otra opción más que reconocer su valor. Se enfocó aún más en sus estudios, dedicando largas horas a revisar cada materia y preparando proyectos que mostraran su talento. Mientras otros se distraían con conversaciones triviales en los pasillos, Kevin permanecía en la biblioteca, trabajando en silencio pero con un propósito firme. Aunque evitaba los enfrentamientos directos, no podía ignorar las miradas o los comentarios que ocasionalmente llegaban a sus oídos. En lugar de responder, Kevin los usaba como combustible para seguir adelante. Cada vez que alguien lo subestimaba, se recordaba a sí mismo que su lugar en Riewood no era un regalo, era algo que había ganado con su esfuerzo. Con el paso de los días, Daniel comenzó a notar un cambio en Kevin. Aunque todavía enfrentaba desafíos, su hijo parecía más seguro, más fuerte. Cada noche, cuando pasaba frente al cuarto de Kevin y veía la luz encendida, sentía una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que Kevin estaba construyendo algo mucho más grande que un buen expediente académico, estaba construyendo su carácter. Kevin, por su parte, empezó a encontrar pequeñas victorias en su día a día. Un profesor lo felicitó por un ensayo bien escrito. Otro destacó su participación en clase. Aunque los comentarios negativos seguían presentes, las palabras de aliento comenzaron a pesar más. Y cada noche, mientras repasaba sus apuntes bajo la luz de su lámpara, se sentía más convencido de que estaba en el lugar correcto. La lucha no había terminado, pero Kevin estaba listo para enfrentarlo todo. Riewood Academy podía ser un lugar difícil, pero él estaba determinado a demostrar que no solo pertenecía allí, sino que tenía mucho que aportar. Kevin había pasado semanas concentrado en un proyecto especial para su clase de tecnología. El profesor había asignado un trabajo grupal, pero Kevin, al no ser invitado a formar parte de ningún equipo, pidió permiso para trabajar solo. Aunque sabía que sería un reto mayor, se sintió aliviado al no tener que lidiar con los comentarios burlones de algunos de sus compañeros. Desde ese momento, dedicó tardes enteras en la biblioteca y en su pequeño espacio de trabajo en casa, diseñando un prototipo de robot con piezas recicladas que había recolectado del taller de su padre. Daniel, como siempre, lo apoyó. Le ayudó a buscar engranajes, cables y pequeñas herramientas que Kevin pudiera usar en su proyecto. Durante las noches, mientras otros niños descansaban, Kevin seguía trabajando, ajustando cada pieza con precisión y paciencia. Aunque su movilidad limitada hacía que algunas tareas fueran más complicadas, nunca se rindió. Con cada avance, su confianza crecía, y comenzó a imaginar cómo su proyecto podría impresionar a su profesor y, tal vez, cambiar la forma en que sus compañeros lo veían. El día de la presentación finalmente llegó. Los estudiantes entraron al laboratorio con sus proyectos en las manos, algunos cargando modelos sofisticados construidos con materiales costosos y tecnología avanzada. Kevin llegó con una caja desgastada llena de partes reutilizadas y cables enredados. Al principio, nadie le prestó atención, pero mientras empezaba a ensamblar su robot frente a la clase, las miradas comenzaron a dirigirse hacia él. Sus movimientos eran lentos pero precisos, y cada conexión que hacía parecía dar vida a su creación. El profesor, un hombre mayor con una pasión evidente por la tecnología y la enseñanza, observaba con interés. Cuando Kevin finalmente terminó, se alejó unos pasos y encendió el pequeño robot. La máquina, construida a partir de lo que otros considerarían basura, se movió hacia adelante, giró y levantó un brazo mecánico improvisado. Era sencillo en comparación con los modelos más avanzados que otros estudiantes habían presentado, pero su funcionalidad y diseño creativo capturaron la atención del profesor. «Esto es brillante, Kevin», dijo el profesor, acercándose para observar de cerca el robot. «No solo demostraste habilidad técnica, sino también ingenio. Esto muestra un futuro prometedor para ti». El elogio resonó en el salón, y por un momento, el silencio reemplazó los murmullos constantes que Kevin había aprendido a ignorar. Algunos estudiantes miraron al robot con curiosidad genuina,
mientras que otros, aunque reacios, parecían reconocer el esfuerzo detrás de su creación. Sin embargo, no todos estaban impresionados. Desde el fondo del salón, un grupo de estudiantes liderado por Javier, el hijo de Elena Martínez, intercambiaba miradas y sonrisas sarcásticas. Javier, acostumbrado a ser el centro de atención, no podía soportar que alguien como Kevin recibiera más reconocimiento que él. Solo quiere llamar la atención, murmuró Javier lo suficientemente alto como para que otros lo escucharan. Algunos de sus amigos rieron, pero esta vez, las risas no parecían tener el mismo impacto. Kevin escuchó el comentario, pero decidió ignorarlo. En lugar de reaccionar, se concentró en las palabras del profesor y en el pequeño grupo de estudiantes que se había acercado para hacerle preguntas sobre su proyecto. Por primera vez, algunos de ellos parecían interesados en conocer más sobre su trabajo. Una chica, que hasta entonces no le había dirigido la palabra, lo felicitó tímidamente antes de volver a su lugar. El resto de la clase transcurrió con presentaciones de otros proyectos, pero Kevin no pudo evitar sentir una pequeña chispa de orgullo. Aunque sabía que los comentarios de Javier y su grupo continuarían, ese momento le dio una fuerza renovada. Había logrado captar la atención de su profesor y, por primera vez, algunos de sus compañeros lo habían visto como algo más que un intruso. Al final del día, mientras guardaba las piezas de su robot en la caja, el profesor se acercó nuevamente. Kevin, sigue trabajando así. Tienes un don para la tecnología, y si lo sigues desarrollando, podrías llegar muy lejos. Kevin asintió con una sonrisa, sintiendo que, al menos por ese día, había logrado algo significativo. Sin embargo, mientras caminaba hacia la salida, Javier lo interceptó en el pasillo. ¿Crees que eso fue impresionante? Solo tuviste suerte de que el profesor tenga lástima de ti. No eres más que un proyecto de caridad para esta escuela. Kevin apretó los puños, pero recordó las palabras de su padre. No valía la pena responder a ese tipo de provocaciones. Sin decir nada, siguió caminando hacia la puerta, ignorando las risas que lo seguían. Sabía que demostrar su valía no sería un camino fácil, pero estaba decidido a seguir adelante. Esa noche, al llegar a casa, Kevin le contó a Daniel sobre la presentación. Aunque mencionó los comentarios de Javier, se enfocó más en el elogio del profesor y en los pocos compañeros que habían mostrado interés en su trabajo. Daniel, al escucharlo, sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que Kevin todavía enfrentaría muchos desafíos, pero también veía que su hijo estaba creciendo en confianza y resiliencia. Hijo, lo que hiciste hoy es solo el comienzo. No dejes que nadie te haga dudar de lo que eres capaz de lograr, le dijo Daniel mientras guardaban juntos las piezas del robot. Kevin sonrió, sintiendo que, aunque todavía había un largo camino por recorrer, estaba dando los pasos correctos. Riewood Academy no sería un lugar fácil para él, pero momentos como ese le recordaban que valía la pena luchar por su lugar en el mundo. El ambiente en Riewood Academy se volvía cada vez más hostil para Kevin. Después de su primera pequeña victoria en clase de tecnología, algunos estudiantes comenzaron a respetarlo, pero otros, especialmente Javier y su grupo, redoblaron sus esfuerzos para hacerlo sentir fuera de lugar. El bullying, que antes se limitaba a susurros y risas burlonas, comenzó a ser más directo. Pequeñas bromas malintencionadas aparecían en su camino, su mochila desaparecía misteriosamente, sus cuadernos eran llenados con garabatos y en una ocasión encontró una nota pegada en su escritorio que decía, «No perteneces aquí». Kevin intentaba no darle importancia, pero cada día era más difícil ignorar los constantes ataques. En casa, Daniel comenzaba a notar que su hijo estaba más callado y reservado. Aunque Kevin nunca se quejaba directamente, sus ojos delataban la carga emocional que llevaba consigo. A pesar de todo, seguía trabajando en sus proyectos con la misma dedicación, decidido a no dejar que los demás lo detuvieran. Un día, en la clase de ciencias, el profesor asignó un proyecto práctico en el laboratorio. Kevin, entusiasmado por la oportunidad, decidió construir una versión mejorada del robot que había presentado antes. Pasó varias tardes después de clase trabajando en él, ensamblando piezas y ajustando cada detalle con cuidado. Aunque sabía que algunos de sus compañeros lo observaban con desprecio, prefería concentrarse en su trabajo. Cada tornillo que apretaba y cada cable que conectaba eran un recordatorio de que estaba allí para algo más grande que las burlas de los demás. Sin embargo, todo cambió una mañana cuando llegó al laboratorio para continuar con su proyecto. Al entrar, se detuvo en seco. Las piezas de su robot estaban esparcidas por el suelo, muchas de ellas rotas o irreparables.
Los cables colgaban de las mesas como si alguien los hubiera arrancado con fuerza, y una de las ruedas del robot estaba aplastada bajo el peso de una herramienta que claramente había sido utilizada para destruirlo. Kevin sintió un nudo en la garganta mientras se acercaba lentamente, con las manos temblorosas, intentando recoger las partes que aún podían salvarse. Sus compañeros lo observaban desde la distancia, algunos con expresiones de sorpresa y otros con sonrisas maliciosas. Javier, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, lo miraba con una mezcla de satisfacción y burla. «Tal vez deberías tomar esto como una señal», dijo Javier, su voz llena de sarcasmo. «No todos estamos hechos para Riewood». Kevin no respondió. Sus manos temblaban mientras intentaba juntar las piezas del robot, pero su vista se nublaba por las lágrimas que luchaba por contener. En ese momento, el profesor entró al laboratorio y vio el desastre. Aunque intentó consolar a Kevin, su expresión mostraba impotencia. La escuela, con su enfoque en mantener su reputación, no solía tomar en serio este tipo de incidentes. Esa noche, al llegar a casa, Kevin finalmente se quebró. Entre lágrimas, le contó a su padre lo que había sucedido. Daniel, al escuchar cada palabra, sintió como la ira se acumulaba en su interior. No podía creer que alguien hubiera destruido el trabajo de su hijo, y mucho menos que la escuela permitiera que este tipo de comportamientos continuaran sin consecuencias. «Esto no se queda así, Kevin», dijo Daniel, con la voz firme mientras se levantaba de la mesa. «Si creen que me voy a quedar callado, están muy equivocados. Nadie pisa a mi hijo. Nadie». Al día siguiente, Daniel fue directamente a la escuela. Su primera parada fue la oficina del director, donde exigió una explicación. Sin embargo, el señor Peterson, con su actitud siempre fría y distante, se limitó a escuchar sin mostrar emoción alguna. «Entendemos su preocupación, señor Gutiérrez, pero no tenemos pruebas de quién fue el responsable. Además, no podemos priorizar estos incidentes menores sobre el bienestar general de la comunidad estudiantil». «¿Incidente menor?», replicó Daniel, con el rostro encendido de ira. «Esto no es un incidente menor. Es un ataque directo a mi hijo. Y si ustedes no hacen nada, se convierten en cómplices». El director suspiró, claramente desinteresado en el problema. Daniel, frustrado pero decidido, pidió hablar con Elena Martínez, la presidenta del consejo escolar. Al llegar a su oficina, la reacción de Elena fue aún peor. Con una sonrisa falsa y un tono condescendiente, intentó minimizar el problema. «Entendemos que esto debe ser difícil para ustedes, señor Gutiérrez, pero Riewood tiene estándares muy altos. Quizás su hijo simplemente necesita más tiempo para adaptarse». Daniel la miró fijamente, conteniendo su furia. «Mi hijo no necesita adaptarse a la mediocridad disfrazada de excelencia. Lo que ustedes necesitan es aprender a proteger a todos sus estudiantes, no solo a los que encajan en su idea de perfección». A pesar de sus esfuerzos, Daniel no obtuvo ninguna respuesta concreta. La indiferencia del director y de Elena solo reforzó su convicción de que algo estaba profundamente mal en la escuela. Salió del edificio con un plan en mente. Sabía que este no era el final de la lucha. Si Riewood Academy no estaba dispuesta a proteger a Kevin, entonces él encontraría la manera de exponer las injusticias que ocurrían detrás de sus puertas. Esa noche, Kevin vio a su padre regresar con el rostro tenso pero decidido. Aunque no lo dijo directamente, entendió que Daniel estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que esto no volviera a suceder. Por primera vez en días, Kevin sintió una pequeña chispa de esperanza. No estaba solo en esta batalla. Su padre estaba a su lado, y juntos encontrarían una forma de superar este nuevo desafío. Daniel no podía quitarse de la cabeza lo que había sucedido en la escuela de Kevin. La indiferencia del director y la actitud condescendiente de Elena Martínez lo habían dejado con una sensación de frustración e impotencia. No era solo el daño a su hijo, era el sistema entero que parecía estar diseñado para mantener fuera a aquellos que no encajaban en su molde de perfección. Pero Daniel no era un hombre que se rindiera fácilmente. Decidió que si la escuela no haría justicia, él buscaría una manera de enfrentarla por su cuenta. Una noche, mientras Kevin dormía, Daniel se sentó en la pequeña oficina improvisada que tenía en casa. Rodeado de herramientas del taller y papeles desordenados, comenzó a revisar algunos documentos antiguos que había heredado de su abuelo. Recordaba vagamente que su familia había tenido tierras en esa misma zona, mucho antes de que la escuela fuera construida.
Había escuchado historias de cómo su abuelo había vendido parte de esas tierras, pero nunca tuvo detalles claros. Ahora, algo en su interior le decía que debía investigar más a fondo. Con una linterna en mano, buscó entre cajas polvorientas y carpetas viejas hasta que encontró lo que buscaba, un conjunto de escrituras y mapas antiguos que detallaban las propiedades de la familia Gutiérrez. Al principio, todo parecía confuso, pero cuanto más revisaba, más claro se volvía el panorama. Un terreno significativo, justo donde se encontraba Riewood Academy, aparecía registrado a nombre de su abuelo. Lo que llamó la atención de Daniel fue que no había ningún documento que indicara una venta legítima de esa tierra. La propiedad había cambiado de manos, pero sin un rastro claro de cómo o por qué. Intrigado y sospechando que algo no estaba bien, Daniel decidió llamar a su primo Roberto, un abogado experimentado que conocía bien la historia de la familia y las leyes locales. La llamada fue breve, pero suficiente para captar el interés de Roberto. Al día siguiente, los dos se reunieron en la oficina de Daniel, rodeados de los documentos que éste había encontrado. «Esto es interesante, Daniel», dijo Roberto mientras revisaba las escrituras y los mapas. «Según estos documentos, la propiedad debería seguir siendo de tu familia. No hay evidencia de una venta o transferencia legal. Entonces, ¿cómo es posible que Riewood Academy esté construida ahí?», preguntó Daniel, su voz llena de indignación. Roberto dejó los papeles a un lado y cruzó los brazos, pensativo. «Eso es lo que debemos averiguar. Pero tengo un mal presentimiento. Algo me dice que no fue un error inocente». Durante las semanas siguientes, Roberto comenzó a investigar más a fondo. Conectó puntos que Daniel ni siquiera sabía que existían, descubriendo registros ocultos y transacciones sospechosas relacionadas con la adquisición del terreno. Lo que encontraron fue mucho peor de lo que esperaban. No solo había evidencia de que el terreno había sido tomado ilegalmente, sino que también había un patrón de desvío de fondos y corrupción dentro del consejo escolar, encabezado por Elena Martínez. Una noche, mientras los dos revisaban los documentos en el desordenado escritorio de Daniel, Roberto se detuvo en seco. Había encontrado un registro que vinculaba directamente a Elena con una transacción fraudulenta realizada años atrás. «Aquí está, Daniel», dijo, levantando un papel amarillento. «Esto prueba que ocultaron todo. Usaron documentos falsificados para reclamar la propiedad como suya, y lo hicieron de manera tan discreta que nadie lo notó en su momento». Daniel se inclinó hacia adelante, leyendo las palabras con atención. Cada línea confirmaba lo que había sospechado: su familia había sido despojada de su tierra por personas que usaron su poder y recursos para salirse con la suya. «¿Qué podemos hacer ahora?», preguntó Daniel, con una mezcla de ira y determinación. Roberto lo miró, su expresión seria pero decidida. «Podemos exponerlos. Tienen años escondiendo esto, pero con lo que hemos encontrado, podemos llevarlo a las autoridades y a la prensa. Esto no solo es un caso de despojo, Daniel, es una red de corrupción que involucra a gente poderosa. Pero necesitas estar preparado. Esto no será fácil». Daniel asintió. Sabía que estaba enfrentándose a algo mucho más grande que él, pero no podía quedarse de brazos cruzados. No solo se trataba de recuperar lo que era suyo, se trataba de demostrarle a Kevin que luchar por la verdad siempre valía la pena, sin importar lo difícil que fuera. Esa noche, después de que Roberto se fue, Daniel se quedó solo en su oficina, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. Pensó en su abuelo, en los sacrificios que había hecho para mantener a la familia y en cómo él mismo había intentado seguir ese ejemplo para Kevin. Sabía que esta batalla sería larga y complicada, pero estaba dispuesto a enfrentarla, sin importar las consecuencias. Al día siguiente, mientras Kevin desayunaba en silencio, Daniel se sentó frente a él. Por un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, Daniel rompió el silencio. «Kevin, hay algo que quiero que sepas. Esto no se trata solo de lo que te hicieron en la escuela. Esto va más allá. He descubierto cosas sobre Riewood, cosas que no están bien, y voy a hacer algo al respecto». Kevin lo miró, confundido pero intrigado. «¿Qué tipo de cosas?». Daniel sonrió levemente, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «Cosas que pueden cambiarlo todo. Pero necesito que confíes en mí. Vamos a luchar por lo que es justo, no solo para nosotros, sino para todos los que han pasado por lo mismo». Kevin asintió, sintiendo una chispa de esperanza en medio de todo lo que había sucedido. Por primera vez en semanas,
la idea de que las cosas podían mejorar parecía posible. Aunque no sabía exactamente cómo, confiaba en que su padre encontraría la manera de hacer justicia. Kevin había notado que su padre pasaba largas horas en la pequeña oficina improvisada en casa, rodeado de documentos y papeles desordenados. Cada noche, después de cenar, Daniel se encerraba en ese espacio con una expresión de concentración que raramente había visto antes. Aunque Kevin sentía curiosidad, no quería interrumpir. Sabía que su padre estaba trabajando en algo importante, pero no tenía idea de cuánto estaba relacionado con él. Una tarde, al regresar de la escuela, encontró la puerta de la oficina entreabierta. Desde el interior, escuchó a Daniel hablando por teléfono. Su tono era serio, cargado de determinación. Sí, Roberto, tenemos todo lo que necesitamos. Esto no se puede quedar así. Ellos tienen que responder por lo que hicieron, no solo con nosotros, sino con todas las familias que han afectado. Kevin se quedó quieto, procesando esas palabras. Por primera vez, entendió que su padre estaba enfrentando algo mucho más grande que los incidentes en la escuela. Con pasos lentos, se acercó a la puerta y tocó suavemente. Daniel levantó la mirada y, al verlo, colgó el teléfono. Por un momento, ambos se miraron en silencio, hasta que Kevin finalmente habló. ¿Qué está pasando, papá?, preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Daniel suspiró y le indicó que entrara. Cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a Kevin, con una expresión seria pero calmada. Hijo, creo que ya es momento de que sepas lo que he estado haciendo. Esto no se trata solo de lo que te pasó en la escuela. Hay algo más grande en juego, algo que afecta directamente a nuestra familia. Kevin lo escuchó atentamente mientras Daniel comenzaba a explicarle todo lo que había descubierto. Le habló sobre los documentos de la propiedad de su abuelo, sobre las investigaciones de su primo Roberto y sobre las pruebas que confirmaban que Elena Martínez y el consejo escolar habían tomado ilegalmente parte de las tierras que les pertenecían. Mientras más escuchaba, más claro le quedaba que su padre estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para enfrentar esta injusticia. No puedo creer que hayan hecho algo así, dijo Kevin, con los ojos bien abiertos. ¿Cómo pudieron salirse con la suya? Porque nadie los detuvo, hijo. Pero eso está a punto de cambiar. No podemos permitir que sigan actuando como si estuvieran por encima de las reglas. Esta lucha no es solo por lo que nos quitaron, es por todo lo que representa. Kevin permaneció en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Luego levantó la mirada, con una chispa de determinación en sus ojos. Si tú estás luchando por mí, yo también voy a luchar, dijo con firmeza. Daniel sonrió, orgulloso de la valentía de su hijo. Extendió su mano, y Kevin la tomó con fuerza. Ese apretón no era solo un gesto, era una promesa de que enfrentarían lo que viniera juntos, como equipo. A partir de ese día, algo cambió en Kevin. La sensación de estar solo contra el mundo comenzó a desvanecerse. Saber que su padre estaba dispuesto a enfrentarse a personas poderosas por él le dio una fuerza renovada. En la escuela, aunque las burlas y los comentarios de Javier y su grupo continuaban, Kevin ya no los percibía con el mismo peso. Cada ataque era un recordatorio de por qué debía seguir adelante. Mientras tanto, Daniel y Roberto continuaban reuniendo pruebas. Pasaban largas horas revisando documentos y preparando una estrategia para exponer a Elena Martínez y al consejo escolar. Kevin comenzó a involucrarse más en el proceso, ayudando a organizar los papeles y entendiendo la magnitud del problema. Aunque su rol era pequeño, sentía que estaba contribuyendo de alguna manera a la lucha. Una noche, mientras trabajaban juntos en la oficina, Kevin hizo una pausa y miró a su padre. «Papá, ¿crees que realmente podamos ganar?» Daniel dejó los documentos a un lado y se inclinó hacia él. «No sé si será fácil, hijo, pero lo que sí sé es que no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Pase lo que pase, vamos a luchar hasta el final». Kevin asintió, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Por primera vez, no sentía que esta batalla era imposible. Con su padre a su lado, todo parecía más alcanzable. En los días siguientes, Kevin comenzó a notar pequeños cambios en su actitud en la escuela. En lugar de evitar las miradas y los comentarios, caminaba con la cabeza en alto, recordando que no estaba solo. Aunque todavía enfrentaba obstáculos, su determinación y confianza empezaban a llamar la atención de algunos de sus compañeros. Incluso aquellos que antes se reían de él comenzaron a verlo con respeto, aunque fuera a regañadientes.
Daniel, por su parte, continuaba avanzando en su plan. Sabía que enfrentarse a Elena Martínez y al sistema corrupto de Riewood Academy no sería fácil, pero cada día encontraba nuevas razones para seguir adelante. Cada sonrisa de Kevin, cada momento en que lo veía trabajar con dedicación en sus proyectos, era un recordatorio de por qué esta lucha era importante. Finalmente, mientras ambos trabajaban una noche, Daniel miró a Kevin y le dijo: «Hijo, no importa lo que pase, quiero que siempre recuerdes algo, la justicia puede tardar, pero llega. Y cuando luchas por lo que es correcto, nunca estás realmente solo». Kevin sonrió y, con un brillo de determinación en sus ojos, respondió: «Y mientras estés conmigo, no tengo nada que temer». Esa noche, padre e hijo sellaron su compromiso de enfrentar cualquier obstáculo juntos. Aunque el camino era incierto, estaban listos para lo que viniera, sabiendo que la unión entre ellos era su mayor fortaleza. La sala del consejo escolar estaba llena. Los miembros del consejo, entre ellos Elena Martínez, estaban sentados en una larga mesa de madera, con expresiones de confianza y desdén. Frente a ellos, Daniel y Roberto colocaban cuidadosamente los documentos que habían reunido durante semanas. El aire estaba cargado de tensión. Aunque los dos hombres se mantenían firmes, sabían que estaban enfrentándose a un grupo poderoso que no se detendría fácilmente. Daniel tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. «Estamos aquí para presentar pruebas que demuestran no solo que este terreno fue tomado ilegalmente de mi familia, sino también que hay un patrón de corrupción y desvío de fondos que ha afectado directamente a esta escuela y a su comunidad». Elena lo interrumpió con una sonrisa falsa. «Señor Gutiérrez, entiendo su frustración, pero estas son acusaciones graves. Espero que tenga algo más que papeles viejos para respaldarlas». Roberto, sin inmutarse, levantó un documento y lo mostró a los presentes. «Este es un registro oficial que prueba que la propiedad nunca fue vendida legalmente. Además, aquí están los detalles de las transacciones fraudulentas realizadas por miembros del consejo, incluyéndola a usted, señora Martínez». La sala se llenó de murmullos. Algunos miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas, mientras que Elena intentaba mantener su compostura. «Esto es un malentendido», respondió Elena, aunque su voz traicionaba un leve temblor. «Estos documentos no prueban nada». Daniel dio un paso adelante. «No es un malentendido. Ustedes han abusado de su poder durante años, pero eso termina hoy. No solo por mi familia, sino por todas las personas a las que han afectado con sus acciones». Mientras tanto, en el auditorio de la escuela, Kevin se preparaba para dar un discurso frente a sus compañeros y maestros. La reunión del consejo había llamado la atención de la comunidad, y la escuela había decidido realizar una asamblea para abordar las crecientes tensiones. Kevin sabía que esta era su oportunidad de compartir su historia y luchar por algo más grande que él mismo. Cuando llegó su turno, subió al escenario con el corazón latiéndole con fuerza. Miró al público, sus compañeros, algunos de los cuales todavía se burlaban de él, otros que habían comenzado a respetarlo. Los profesores estaban sentados al fondo, y, entre ellos, el director Peterson lo observaba con una expresión inescrutable. Kevin tomó el micrófono con firmeza. Su voz temblaba al principio, pero rápidamente encontró su ritmo. «Desde el primer día que llegué aquí, sentí que no pertenecía. Me miraron como si fuera diferente, como si no tuviera derecho a estar en este lugar. Pero hoy estoy aquí para decirles algo, yo merezco estar aquí, igual que cualquiera de ustedes». El auditorio quedó en silencio. Algunos estudiantes lo miraban con atención, mientras otros evitaban su mirada. Kevin continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Esta escuela dice que representa la excelencia, pero la excelencia no se mide por cuánto dinero tienes o por cómo luces. La excelencia es sobre esfuerzo, dedicación y la voluntad de superar obstáculos. Yo he trabajado duro para llegar hasta aquí, y sé que no soy el único». Hizo una pausa, mirando a los estudiantes al frente. «Sé que hay otros como yo, que sienten que no tienen un lugar aquí. Pero eso tiene que cambiar. Esta escuela debería ser un lugar donde todos podamos aprender y crecer, sin importar de dónde venimos o cómo nos vemos». Al terminar, bajó el micrófono lentamente, su mirada fija en la audiencia. Por un momento, hubo silencio. Luego, un estudiante comenzó a aplaudir, seguido por otro y luego otro más. En cuestión de segundos, el auditorio estalló en aplausos. Kevin, conmovido, respiró profundamente,
sintiendo por primera vez que su voz había sido escuchada. Mientras esto ocurría, la reunión del consejo tomaba un giro inesperado. La evidencia presentada por Daniel y Roberto era irrefutable. Elena Martínez, incapaz de negar su culpabilidad, abandonó la sala bajo la presión de los otros miembros del consejo. La noticia se filtró rápidamente, y la prensa local comenzó a cubrir el caso. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de historias sobre la corrupción en Riewood Academy, y el nombre de Kevin Gutiérrez se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia. Esa noche, padre e hijo se reunieron en casa. Aunque sabían que la batalla no había terminado, ambos se sintieron más unidos que nunca. Kevin miró a su padre y sonrió. «Papá, hoy me di cuenta de algo. No importa cuán grande sea el obstáculo, siempre que tengamos el valor de enfrentarlo, podemos superarlo». Daniel asintió, con orgullo reflejado en su rostro. «Y no lo olvides, hijo. Siempre estaré a tu lado, pase lo que pase». Ambos sabían que aún había mucho por hacer, pero esa noche celebraron una pequeña victoria que marcaba el inicio de un cambio más grande, no solo para ellos, sino para toda la comunidad de Riewood. La destitución de Elena Martínez y el director Peterson marcó un punto de inflexión en la historia de Riewood Academy. Después de que las pruebas presentadas por Daniel y Roberto fueran reveladas públicamente, el consejo escolar no tuvo otra opción más que actuar. Elena, enfrentando una avalancha de críticas tanto de los padres como de la comunidad, presentó su renuncia en medio del escándalo. Peterson, incapaz de justificar su falta de liderazgo y su papel en las irregularidades, fue despedido días después. La noticia de los cambios sacudió a toda la escuela. Durante años, Riewood Academy había sido conocida por su elitismo y exclusividad, pero ahora, bajo la presión pública, estaba obligada a reformarse. El nuevo liderazgo del consejo escolar anunció una serie de iniciativas destinadas a hacer que la escuela fuera más inclusiva y accesible. Entre las medidas estaba la creación de un programa de apoyo para estudiantes con discapacidades y becas para jóvenes talentosos de comunidades desfavorecidas. En los pasillos de la escuela, el ambiente comenzó a cambiar. Kevin, quien había sido visto como un extraño y un blanco fácil para las burlas, ahora era considerado un símbolo de fuerza y perseverancia. Algunos de los compañeros que antes se habían reído de él ahora lo saludaban con respeto, mientras que otros incluso se disculpaban por su comportamiento pasado. Aunque Kevin no buscaba reconocimiento, sentía que algo fundamental había cambiado. Ya no era el chico solitario que luchaba en silencio, ahora era una voz que había inspirado a otros. Una mañana, mientras caminaba hacia su clase, Kevin se detuvo frente a un nuevo cartel colocado en el vestíbulo principal de la escuela. Las palabras «Inclusión y Excelencia», Riewood Academy, estaban impresas en letras grandes y claras, rodeadas de imágenes de estudiantes trabajando juntos. Kevin se quedó mirando el cartel por unos momentos, reflexionando sobre lo lejos que habían llegado. No podía evitar sonreír al recordar todo lo que él y su padre habían enfrentado para llegar a ese punto. «Kevin», llamó una voz detrás de él. Kevin se giró y vio a uno de sus compañeros, un chico que solía reírse de él en los primeros días de clase. El chico parecía nervioso, pero determinado a hablar. «Solo quería decirte algo. Lo que hiciste fue increíble. Nos mostraste lo que significa ser fuerte». Kevin, sorprendido por las palabras, solo pudo sonreír. «Gracias», respondió con humildad. «Pero esto no fue solo por mí. Fue por todos los que merecen una oportunidad justa». El chico asintió, y después de una breve pausa, se alejó, dejando a Kevin con una sensación de satisfacción que no había experimentado antes. Sabía que no todos lo aceptarían de inmediato, pero cada pequeño cambio era una victoria. En las semanas siguientes, Riewood Academy comenzó a implementar sus nuevas políticas. Los profesores recibieron capacitación sobre inclusión y empatía, y se organizaron talleres para los estudiantes, con el objetivo de promover el respeto y la comprensión mutua. Kevin fue invitado a participar en uno de esos talleres, donde compartió su historia con sus compañeros y maestros. Aunque estaba nervioso al principio, encontró consuelo al ver cómo sus palabras resonaban en los demás. «Cuando llegué aquí, pensé que nunca encajaría», dijo durante el taller. «Pero aprendí que no se trata de encajar, sino de construir un lugar donde todos puedan ser aceptados por quienes son». Sus palabras recibieron aplausos sinceros, y Kevin sintió que finalmente había encontrado su voz. Daniel, por su parte, observaba orgulloso los cambios desde la distancia. Sabía que la lucha había valido la pena, no solo por su familia,
sino por todos los estudiantes que ahora tendrían una oportunidad más justa. En casa, Kevin y él solían hablar sobre lo que vendría después, sobre cómo continuar haciendo una diferencia en el mundo. Una tarde, mientras Kevin revisaba algunos apuntes para un proyecto escolar, Daniel entró a la habitación con una sonrisa. ¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado, hijo?, preguntó. Kevin levantó la vista y sonrió. No lo habría logrado sin ti, papá. Siempre me recordaste que valía la pena luchar. Daniel se acercó y colocó una mano en el hombro de Kevin. Y no dejes de luchar. Esto es solo el comienzo. Kevin asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que aún había mucho por hacer, pero ahora tenía la confianza de que podía enfrentar cualquier desafío que se presentara. En los meses siguientes, Riewood Academy se transformó en un lugar que reflejaba sus nuevos valores. Los estudiantes de todas las procedencias se sintieron más aceptados, y Kevin continuó destacándose académicamente, convirtiéndose en un modelo a seguir para muchos. Aunque todavía enfrentaba desafíos, sabía que ya no estaba solo y que su voz tenía el poder de generar un cambio real. Kevin caminaba por los pasillos de Riewood Academy con una sensación de calma y propósito que no había sentido al principio de su viaje. Los ecos de las burlas y miradas de desprecio que una vez lo acompañaron parecían ahora solo un recuerdo distante. Aunque las cicatrices emocionales seguían presentes, Kevin entendía que esas experiencias lo habían transformado en alguien más fuerte y seguro de sí mismo. Una tarde, mientras observaba desde una de las ventanas del segundo piso, reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Recordó el momento en que abrió la carta de aceptación, lleno de nervios y emoción, sin imaginar los desafíos que enfrentaría. Pensó en las noches en las que había considerado renunciar y como su padre, Daniel, siempre estuvo allí para recordarle que su lugar en esa escuela era tan válido como el de cualquier otro estudiante. El apoyo incondicional de Daniel había sido su ancla. Kevin sabía que su padre había luchado tanto como él, enfrentándose a un sistema corrupto y a personas poderosas para asegurarse de que su hijo tuviera una oportunidad justa. Esa conexión entre ambos era algo que valoraba profundamente. Cada decisión que tomaba ahora estaba guiada por las lecciones que su padre le había enseñado, la importancia de la perseverancia, la honestidad y el valor de luchar por lo correcto. En ese momento, un grupo de estudiantes pasó junto a él, riendo y charlando. Entre ellos, Kevin notó a un chico que caminaba despacio, con la cabeza baja. Llevaba una mochila vieja y parecía evitar el contacto visual con los demás. Kevin recordó esa sensación de sentirse invisible, de querer desaparecer entre la multitud para evitar ser el centro de atención. Algo en ese estudiante le hizo decidir que no dejaría que alguien más se sintiera como él se había sentido. Horas después, durante su clase de tecnología, Kevin observó al mismo chico trabajando solo en una esquina del laboratorio. Su profesor había asignado un proyecto en equipos, pero parecía que nadie se había ofrecido a trabajar con él. Kevin se acercó con una sonrisa. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. El chico levantó la mirada, sorprendido. ¿De verdad?, respondió con incredulidad. Claro, dijo Kevin, sentándose a su lado. Todos tenemos algo único que ofrecer. No importa de dónde vengamos. Con esas palabras, el chico pareció relajarse. Kevin lo ayudó a entender las instrucciones del proyecto y juntos comenzaron a ensamblar las piezas de una máquina sencilla. Mientras trabajaban, Kevin le habló sobre sus propias experiencias, sin entrar en detalles, pero dejando claro que entendía lo que significaba sentirse fuera de lugar. Poco a poco, el chico comenzó a abrirse, compartiendo sus propios miedos e inseguridades. Para Kevin, ese momento fue un recordatorio de lo lejos que había llegado. Había pasado de ser el estudiante inseguro y solitario a alguien que podía tender una mano a otros. Ayudar a ese chico le dio un sentido de propósito renovado, una comprensión de que su lucha no solo había sido por él, sino por todos los que enfrentan desafíos similares. En casa, esa noche, Kevin compartió la experiencia con su padre mientras cenaban. Daniel lo escuchó con atención, sonriendo con orgullo. Hijo, eso es exactamente por lo que luchamos. No solo para que tú tuvieras una oportunidad, sino para que pudieras abrir puertas para otros. Kevin asintió, reflexionando sobre esas palabras mientras terminaba su comida. Entendía que cada pequeño acto de bondad y apoyo podía marcar una gran diferencia en la vida de alguien más. Con el tiempo, Kevin se convirtió en un mentor informal para varios estudiantes en Riewood Academy.
Organizaba sesiones de estudio en la biblioteca, ayudaba a los más jóvenes con proyectos complicados y, lo más importante, ofrecía palabras de aliento a aquellos que se sentían excluidos o inseguros. Su historia de superación se había convertido en una inspiración, no solo para los estudiantes, sino también para los profesores y el personal de la escuela. Un día, mientras trabajaba con un grupo de estudiantes en un proyecto comunitario, uno de ellos lo miró con admiración. «Kevin, ¿cómo lo haces? ¿Cómo logras ser tan fuerte?» Kevin se detuvo un momento, pensando en la pregunta. Luego sonrió y respondió. «No se trata de ser fuerte todo el tiempo. Se trata de aprender de las dificultades y de las personas que están a tu lado. Yo no estaría aquí si no fuera por mi papá y por todos los que me apoyaron cuando más lo necesitaba». El estudiante asintió, inspirado por sus palabras. Kevin sabía que aún tenía mucho que aprender y que superar, pero también entendía que su experiencia había dejado una marca en la escuela. Riewood Academy ya no era solo un lugar de excelencia académica, se estaba convirtiendo en un espacio donde la inclusión y el respeto eran valores centrales, y Kevin se sentía orgulloso de haber contribuido a ese cambio. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Kevin miró el póster de Nikola Tesla que todavía colgaba en su pared. Sonrió, recordando sus sueños de infancia y todo lo que había pasado desde entonces. Aunque el camino no había sido fácil, sabía que cada desafío lo había moldeado y fortalecido. Cerró los ojos con la certeza de que el futuro le ofrecía infinitas posibilidades, y estaba listo para enfrentarlas, una a la vez. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas de la pequeña sala de estar de los Gutiérrez, iluminando los modestos muebles y las fotografías familiares enmarcadas en las paredes. Kevin y Daniel estaban sentados en la mesa del comedor, disfrutando de una cena sencilla pero especial. La atmósfera era cálida, llena de una tranquilidad que no habían experimentado en mucho tiempo. Habían pasado semanas desde la destitución de Elena Martínez y el director Peterson, y la vida comenzaba a tomar un ritmo más estable para ambos. Kevin todavía recordaba con claridad los momentos más difíciles de su viaje. Las miradas de desdén, las burlas y las dudas internas lo habían acompañado durante gran parte de su tiempo en Riewood Academy. Pero ahora, al mirar hacia atrás, entendía que cada desafío lo había llevado a donde estaba. Daniel, como siempre, había sido su roca, el hombre que nunca permitió que se rindiera, incluso cuando parecía que el mundo entero estaba en su contra. «¿En qué piensas, hijo?», preguntó Daniel, rompiendo el silencio mientras servía más agua en sus vasos. Kevin levantó la mirada y sonrió. «En todo lo que ha pasado. A veces siento que fue un sueño. Todo parecía tan difícil al principio, pero ahora, no sé, es como si todo tuviera sentido». Daniel asintió, su expresión reflejando orgullo y comprensión. «Así es la vida, Kevin. Los momentos difíciles no duran para siempre, pero las lecciones que aprendemos de ellos sí. Y tú aprendiste más de lo que muchos logran en toda una vida». Ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la serenidad del momento. Entonces, un sonido inesperado interrumpió la calma, el timbre de la puerta. Kevin se levantó para abrir, sin esperar mucho más que una visita casual. Pero al abrir la puerta, se encontró con un mensajero que le entregó un sobre grande con el logotipo de Riewood Academy. Kevin lo tomó con curiosidad, agradeció al mensajero y cerró la puerta. «¿Qué es eso?», preguntó Daniel, acercándose a su hijo. Kevin se encogió de hombros, aunque una mezcla de emoción y nerviosismo comenzó a recorrerlo. «No lo sé. Es de la escuela». Se sentaron juntos en el sofá, y Kevin abrió el sobre con cuidado. Dentro, encontró una carta con una elegante tipografía. Sus ojos comenzaron a recorrer las palabras, y a medida que leía, su rostro se iluminaba. Daniel, incapaz de contener su curiosidad, se inclinó hacia él. «¿Qué dice?». Kevin respiró hondo antes de responder. «Es una carta de reconocimiento. Dice que la escuela me agradece por mi contribución al cambio en el ambiente de Riewood y que mi historia ha inspirado a muchos estudiantes y maestros. Incluso mencionan que quieren usar mi experiencia como ejemplo para futuros programas de inclusión». Daniel se recostó en el sofá, dejando escapar un suspiro de satisfacción. Una sonrisa amplia se formó en su rostro mientras miraba a su hijo. «Sabía que lograrías algo grande, Kevin. Esto es solo el comienzo, hijo. El mundo está esperando por ti».
Kevin sostuvo la carta entre sus manos, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Había sido un camino lleno de obstáculos, pero cada paso valió la pena. Miró a su padre, quien lo observaba con esa mirada de orgullo que siempre lo había motivado. Gracias, papá. Por todo. Esto también es por ti. Daniel negó con la cabeza, sonriendo. No, hijo. Esto lo lograste tú. Yo solo estuve aquí para recordarte de lo que eres capaz. Esa noche, mientras Kevin guardaba la carta en su escritorio, no podía evitar pensar en lo que vendría después. Riewood Academy ya no era solo una escuela para él, se había convertido en un símbolo de lo que era posible cuando alguien se atrevía a desafiar las probabilidades. Sabía que su viaje no terminaba ahí. Había más sueños que perseguir, más barreras que romper y más personas a las que inspirar. Desde su ventana, observó las luces de la ciudad en la distancia, recordando cómo solía mirar ese mismo horizonte con dudas y miedos. Ahora, esas luces representaban oportunidades, un mundo lleno de posibilidades esperando a ser explorado. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente y dejando que la sensación de esperanza lo envolviera. Daniel, desde la puerta de su habitación, lo observó en silencio. Sabía que Kevin estaba listo para lo que viniera, y no podía estar más orgulloso. Después de unos segundos, se acercó y colocó una mano en el hombro de su hijo. Descansa, Kevin. Mañana es un nuevo día, y estoy seguro de que tienes muchas cosas por hacer. Kevin asintió, sonriendo. Buenas noches, papá. Mientras Daniel salía de la habitación, Kevin miró una vez más la carta sobre su escritorio. La tomó en sus manos, sintiendo su peso, no físico, sino emocional. Era un recordatorio de lo lejos que había llegado y de todo lo que aún podía lograr. Antes de apagar la luz, murmuró para sí mismo. Esto es solo el principio. Y con esa idea en mente, se dejó llevar por el sueño, sabiendo que su historia apenas estaba comenzando.